oración, muchas gracias. Me siento extraño sin tener la mascarilla, ¿eh? Parece mentira. Antes nos sentíamos extraños por tener la mascarilla, ahora nos sentimos extraños si no la tenemos. Porque cambian las cosas, ¿eh? Pero es la verdad. Bueno, parece que me falte algo. Bien, esta es la lectura del texto que vamos a ver en esta mañana. Para mí es un grato privilegio, ¿no? y una satisfacción y un agradecimiento al Señor el que Él haya podido darme este texto y de que yo pueda transmitir también, pueda compartir lo que Él ha puesto en mi corazón. Pero evidentemente, en primer lugar, a quien le hace bien el texto que vamos a ver en esta mañana es a uno en primer lugar. Bien, los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo constituyen un discurso escatológico. Un discurso escatológico que tiene tres parábolas, como sabéis: la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, el siervo fiel e infiel y la parábola de los talentos. Y concluye ya con este discurso ya final del juicio de las naciones. Jesús va a reiterar sus enseñanzas acerca de su segunda venida, acerca de lo que será ese juicio, esa última venida que Él va a venir. Pero no lo va a hacer ya enfocado como lo ha hecho en las tres primeras parábolas, que habla pues, de cómo debemos de esperar. Debemos de estar alerta, debemos estar velando, debemos estar esperando al Señor. En este discurso el Señor se centra ya en lo que va a ocurrir. Es decir, el por qué. ¿Por qué debo de estar velando? ¿Por qué debo de estar preparado? ¿Por qué debo de estar esperando al Señor? Pues bueno, en ese discurso el Señor nos habla de ese juicio final, de ese juicio a las naciones, donde todos los hombres estarán delante de Él y cada uno será sentenciado a vida o muerte eterna. Es decir, todo quedará visto para sentencia en ese día. Según hayamos vivido nuestra vida, pues ese gran día estaremos delante del Señor. Y quizás ahora nos parece algo como que muy lejano, ¿no? Si somos jóvenes, como yo, pues eso está muy lejos. Muy lejos, ¿no? O nos parece como algo que, pues no sé si sucederá. Y quizás no nos importe mucho, ¿no? En ese juicio. Te puedo asegurar que un día te importará. Te puedo asegurar que un día estarás delante de Dios y quedará todo visto para sentencia. Conocéis esta frase, ¿no? Visto para sentencia. ¿Cuándo se emplea esta frase? Cuando el juez hace esta fórmula, dice esta fórmula, cuando ya todos los debates acerca del juicio oral ya están hechos, ya está presentado las pruebas, los testigos, todos los hechos, ya está todo sobre la mesa, ya están las cartas sobre la mesa. Entonces, queda pendiente la sentencia o la resolución judicial, la sentencia final. Está todo visto para sentencia. Llegará un momento que esté todo visto para sentencia. Bien, para interpretar, me vais a permitir que hagamos una pequeña analogía de este texto, y para interpretar el texto vamos a analizar y a extraer y a desmembrar los personajes. Vamos a analizar todos los personajes, como si de un tráiler, como si de un thriller se tratara, ¿vale? Vamos a ver los distintos personajes, quiénes son, qué es lo que hacen, por qué hacen lo que hacen. Y sobre todo hay tres grandes personajes en esta historia. Está el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, están los justos y están los injustos. Luego hay otros dos grupos que tienen que ver la mención de las naciones y a mis hermanos más pequeños, que son grupos menores, ¿no? Pero los grandes personajes, digamos, de la historia son el Hijo del Hombre, los justos y los injustos. Y para llegar a las enseñanzas y a las conclusiones de este texto vamos a hacer, pues eso, un análisis. ¿Os parece bien? Un análisis de los personajes. Vamos a ver quiénes son, por qué hacen lo que hacen, qué es lo que hacen. Y en primer lugar, vamos a ver si tenemos suerte. Perfecto. En primer lugar, se nos habla del Hijo del Hombre. Y se nos dice
que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Bien, el Hijo del Hombre es el nombre favorito del Señor Jesús. Es el que él más emplea en todos los evangelios. Le gusta llamarse a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque le identifica mucho con el propósito con el que viene a este mundo, que es identificarse por completo por todos nosotros, por la raza humana, representándonos y ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él se identifica completamente con las personas, con los hombres, con las mujeres. De ahí el título, Hijo del Hombre, y de ahí que ese título sea el favorito de él. Tampoco le gustaba que tuviera connotaciones mesiánicas los títulos, o sea, como él se llamara, ¿no? Porque, como sabéis, pues estas connotaciones mesiánicas conllevaban muchas veces que la gente interpretara que él era un líder político o un líder militar. Y no era así, él no era ni un líder político ni un líder militar. Muchos se pensaban de los judíos que los iba a librar del Imperio Romano. Bueno, claro, los iba a librar del Imperio Romano. El Señor nos iba a librar de un imperio mucho mayor, con unas dimensiones mucho mayores, como es el pecado y la muerte. No solamente iba a liberar al pueblo judío del Imperio Romano, ni tampoco a un pueblo en concreto, sino que a toda la raza humana nos iba a librar del gran imperio del pecado y de la muerte. Por eso no le gustaba tampoco que le identificaran con ese título mesiánico, porque muchos lo confundían, aunque no era lo que quería manifestarse con el título de Mesías, pero muchos lo confundían. Así que este nombre, Hijo del Hombre, es el favorito del Señor Jesús. Bien, tanto esta visión como que encontramos en Mateo, es decir, que él viene en su gloria y todo esto, y ese título, Hijo del Hombre, aparece por primera vez en el profeta Daniel. En el capítulo 7 ya se habla de que el Mesías, de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, mejor dicho, porque así ya lo titula Daniel, vendrá con toda su gloria, con todo su poder, tendrá un reinado eterno y todas las naciones le servirán y estarán delante de él. O sea que es una profecía que ya en un principio Daniel pues ya profetiza. El Hijo del Hombre viene en poder y gloria. No tiene nada que ver con su primera venida, queridos. Su primera venida ya sabemos cómo fue. Vino como siervo, vino a morir en la cruz, vino a nacer en un pesebre. Dice el evangelista Mateo en el capítulo 8, versículo 20, que como hombre no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. En muchos momentos de la vida de Jesús él era un marginado, un excluido más de la sociedad. No lo querían. Pero en esta segunda venida las cosas van a cambiar. Van a cambiar porque el Señor ya vendrá como es. O sea, entre comillas, la humildad se quedará ya atrás porque el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor vendrá con su gloria, con su poder, con todos los ángeles a su servicio, sentado en su trono. Vendrá tal y como es. Claro, su primera venida tenía una misión muy clara. Era de permanecer en nosotros lleno de gracia y de verdad, como dice el evangelista Juan. Era de anunciar el reino de Dios entre nosotros. Era de morir como siervo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Bien, esa era su primera venida. Ese lugar tomó el Señor Jesús por mí. Pero su segunda venida ya va a ser completamente distinto. Y esta escena, queridos, es una escena completamente cristológica, porque aparecen muchos títulos cristológicos. Aparece, pues como ya hemos dicho, el Hijo del Hombre, aparece pastor, la palabra pastor, sabéis que se identifica muchísimas veces con Dios, la palabra rey, la palabra señor, vemos a Jesús sentado en su trono, como bien ha leído José, y vemos al Señor Jesús pronunciando un juicio sobre todas las naciones. Así que es una escena completamente cristológica. Si hay un gran protagonista en este thriller, que mencioné al principio, no es otro sino que el Señor Jesús. Él es el protagonista principal, porque todo gira en torno a Él. Se hace una pequeña mención, como ya decía anteriormente, a todas las naciones. La palabra naciones viene del griego enne, que viene a referirse, pues, a la gente en general. ¿De qué está compuesta las naciones? De gente. O sea,
toda la gente, no únicamente judíos, no únicamente gentiles, no únicamente cristianos o no cristianos, no, 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 no. Toda la gente, todos, todas las naciones estarán delante del Señor. Hoy en día hay muchas naciones enorgullecidas que se creen que están por encima de Dios. Todas las naciones estarán delante de Él, todos deberán responder delante del Señor. Hoy en día muchas naciones también tienen como una religión apropiada a ellas mismas, ¿no? Y un Dios que determinado, como que es el suyo, concreto, pues no sé, el budismo, el islamismo, el hinduismo, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es clara, todas las naciones van a estar delante de Él, todas las naciones tendrán que rendir cuentas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios, porque no hay otro Dios, porque Él es el único. Y por tanto todas las naciones tendrán que presentarse, todas las personas, sin escapatoria de ninguno, tendrán que responder delante de Él. Sigue hablando del Hijo del Hombre y dice que hay dos grupos y que los separa, justos e injustos. El Hijo del Hombre separa a la gente en dos grupos, justos e injustos. Y aquí hay un símil, como un pastor separa a las ovejas y los cabritos. Muchos hablan de que esto es la parábola de las ovejas y los cabritos. Yo, sinceramente, no veo parábola por ningún sitio. Lo siento, no hay parábola. O sea, el hecho de que se mencione a las ovejas y los cabritos como una figura que viene a contrastar y a comparar pues, esa separación que en su día habrá con los justos e injustos, pues no significa que sea una parábola, porque una parábola, como ya sabéis, es una historia figurada, es una historia ficticia que viene a representar algo real con su enseñanza. Aquí no hay historia ficticia, no tenemos historia ficticia, aquí tenemos el Señor juzgando a las naciones tal y como va a ser y separando a los justos y a los injustos. O sea que yo, sinceramente, discrepo de quien dice que es una parábola, no le veo parábola por esto que os acabo de comentar. Porque hay un símil y dice que pues, los justos y los injustos serán separados como las ovejas y los cabritos. Las ovejas y los cabritos en muchos momentos de su vida se tienen que separar. Se separan. ¿Por qué? Pues porque se tienen que trasquilar las ovejas. La lana de las ovejas no tiene nada que ver con la lana de los cabritos, es una lana mucho mejor. Se tienen que separar. Se tienen que separar por momentos del celo. Se tienen que separar por momentos de frío. La lana de la oveja es mucho más gruesa, soporta mejor el frío y a veces los cabritos pues hay que recogerlos en otros lugares y hay que separarlos para que unos estén en un sitio y otros en otro. Pues de la misma manera este símil nos da a entender que hay una diferencia, a pesar de que son la misma especie. Porque las ovejas y los cabritos son la misma especie, al igual que los justos y los injustos. Pero hoy en día los justos y los injustos están mezclados en todos los sitios, en las mismas ciudades, en las mismas familias, en las mismas iglesias. No lo sé. El caso que están mezclados y llegará un día en que serán separados, en que evidentemente esa diferencia los va a separar. El Señor se va a encargar de separarlos. Ahora, ¿qué diferencia estos grandes grupos? Bueno, según el texto que hemos leído, son 6 obras de misericordia o de amor bondadoso, como se nos dice ya en el Antiguo Testamento. Ya se nos habla de ellas en el libro de Deuteronomio 15, del 7 al 11, en Isaías 58, en los Salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Son obras que en muchas ocasiones se repiten como algo necesario, algo que debemos de llevar a cabo porque debemos atender cualquier necesidad. Y son obras un poco ilustrativas a la hora de entender que tenemos que socorrer a cualquier persona que necesita nuestra ayuda, O sea, que abarca absolutamente todo. Y también este texto nos remarca mucho el tema de que cualquier persona lo puede hacer. O sea, no hace falta tener ninguna habilidad para dar de comer, para cuidar, para visitar. No hace falta ser rico, no hace falta ser más inteligente que nadie. Yo no me hace falta ser rico para comprar una hamburguesa o un café a una persona que lo necesita. No me hace falta ser enfermero para cuidar de un enfermo. No me hace falta ser un pastor para visitar a un preso, para ayudar a un esclavo. Hoy en día hay muchos esclavos, aunque esta palabra no suena rara.
Ya sabemos todo lo que hay encerrado en ese mundo de la esclavitud sexual, esclavitud laboral, esclavitud por drogas, por violencia de género, muchas razones por las que las personas están esclavas. Y yo no tengo que ser un superdotado para ayudarles. Simplemente tengo que mostrar el amor que el Señor me ha dado a ellos y hacia ellos. Y este texto requiere eso. Nos dice que debemos ayudar a todos este tipo de personas, que debemos participar en atender las necesidades de todas las personas y que no podemos permanecer indiferentes al dolor y al sufrimiento de las personas. Bien, y luego aparece otro grupo de personajes. Mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son estos mis hermanos más pequeños? Aquí hay un gran debate con esto. Hay muchas ideas, muchas opiniones. Unos piensan que se trata de los judíos. Otros piensan que se trata de cristianos. Otros piensan, van más allá todavía, que se trata de cristianos, pero aquellos que están sirviendo en la obra a todo tiempo, que a lo mejor son misioneros, están en un lugar remoto, no tienen recursos de nada. Y otros piensan pues, que se refiere a todas las personas, cristianos, no cristianos, personas que están sufriendo, padeciendo en todo el mundo. Mirad, este debate tiene mucho que ver con el debate que encontramos en el capítulo 10 de Lucas. ¿Os acordáis cuando un intérprete de la ley le fue al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, así en plan irónico, porque el Señor tenía mucho humor, aunque no lo notamos cuando leemos, pero en plan irónico le dice: pero vamos a ver, si tú eres intérprete de la ley, ¿cómo lees? Esto es una ironía total, esto es para reírse. Siendo intérprete de la ley, me estás preguntando a mí qué debes hacer para heredar la vida eterna, ¿cómo lees? Y aquel hombre, pues claro, se creía listillo, y bueno, pues lo sabía porque era intérprete de la ley. Y le dice: Señor, pues eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: muy bien has contestado, bien has dicho, pues, vale, adelante. Y aquel, para querer buscarle tres pies al gato, le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y cómo le contesta al Señor? ¿Os acordáis? ¿Con qué le contesta? Con la parábola del buen samaritano. El samaritano fue el que atendió a la persona atendida en la calle, desnuda, herida, derrotada. Ese era el prójimo. Cuando los judíos no podían ver a los samaritanos ni por asomo. Ese era su prójimo. O sea que aquí lo importante no es el quién. Lo importante no es a quién le hagamos bien, a quién atendamos cuando está en necesidad, sino el qué. ¿Qué es lo que hacemos con esas personas? ¿Cómo somos capaces de transmitir el amor que nos ha dado el Señor a todas esas personas que están en la calle, heridas, caídas, desnudas? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Esos son mis hermanos más pequeños. Y evidentemente esta es una de las grandes enseñanzas de este texto, porque ese tipo de amor, el amor que damos hacia los demás, es el amor que glorifica a Dios, porque es el amor que mostramos a Él, como dice el propio texto que hemos leído. Como le hicisteis estos a mis hermanos más pequeños, también me lo hacéis a mí. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Toda esa misericordia, ese amor bondadoso que derramáis hacia los demás, viene revertido a mí, porque es la forma y la manera de amar a Dios, amando a los demás. Nos lo dice muchas veces esto, el Señor, muchas veces. Bien, y luego continuamos y nos habla de los justos, otros también protagonistas de nuestro texto. Dice que heredan el reino como resultado de los actos de misericordia que mostraron a los más pequeños. Eso es lo que parece ser que nos dice el texto. Fijaos, aquí no se dice nada de la fe. No se habla de la fe. ¿Acaso una persona puede ganar la salvación alimentando al hambriento? ¿Acaso Bill Gates puede ganar su salvación usando su fortuna para mejorar la atención médica a países del tercer mundo? Según este texto, sí.
No sé, a ver si nos hemos equivocado. Ay, madre. Permitidme que haga un poco de abogado malote, ¿vale? Venga. Pero no se habla nada de la fe aquí. Entonces, ¿la salvación se gana por las obras como se sugiere aquí este texto? ¿Cómo podríamos demostrar con este texto en la mano que eso no es así? ¿Cómo lo podríamos demostrar? Pues mirar la clave de eso está en esta palabra, en la palabra justos. La palabra justos. ¿Qué dice la palabra, la Biblia de los justos? No, sí, eso lo dice también. Eso lo dice también. Que no hay ni siquiera uno. Eso primero, en primer lugar. O sea, nacemos y no hay ni un justo delante del Señor. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Para la palabra de Dios está muy claro, no hay justos, pero aquí aparecen los justos. ¿Cómo se han hecho estos justos? Pues mira, pues hay un texto clave, hay un texto principal en la palabra de Dios, hay muchos, pero sobre todo hay uno que encontramos en Romanos capítulo 3 del 22 al 24, que nos habla de que la justicia de Dios ha sido imputada a los hombres a través de la obra de Cristo y por medio de la fe. Y dice el texto, la justicia de Dios que ha sido por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es decir, la justicia de Dios, como digo, ha sido imputada en mí. Porque el nuevo pacto, la sangre derramada de Cristo, me ha justificado delante de Dios por medio de la fe que yo pongo en Cristo. Por eso, ahora soy justo. Y estos justos, como decía Manolo, son los que heredan el reino de Dios. Porque los justos por las obras vivirán. ¿Por qué vivirán los justos? Anda, qué chulo. El justo por la fe vivirá. La clave la tenemos en la palabra justos. Los justos son los que han reconocido al Señor como Señor y Salvador. Los justos son los que han aceptado la justicia de Dios a través de la cruz del Calvario, por medio de la fe. Por eso se habla aquí de que estas personas ya son justas. Y esos justos son justos no por las obras, sino por la fe. Me gusta mucho esta diapositiva, porque fijaos qué significado tan grande tiene, ¿no? Esta diapositiva. Un hombre en una roca, esa roca ya sabemos lo que representa, a Cristo, y aunque vienen las aguas bravas, pues no lo pueden derribar ni lo pueden tumbar. El justo, por la fe, vivirá. Y esto se nos dice en Habacuc, se nos dice en Romanos 1:17, se nos dice en Gálatas, se nos dice en Hechos, en numerosos textos. Así que cuando digan, bueno, pues aquí está claro, mira, es por las obras. No. Aquí dice claramente que son los justos. Y estos justos solo son justos por medio de la fe en Cristo. Jesús no está diciendo que estas personas han ganado la salvación. No lo dice en el texto. No dice que han ganado la salvación. Simplemente les está llevando al lugar donde le pertenece. Las buenas obras hechas por el amor a Dios son marcas, deben de ser marcas del fruto revelado del Espíritu Santo. O sea, son señas de identidad de nuestra salvación. Somos salvos, decimos muchas veces, pero se tiene que notar que somos salvos en esta vida. Y esas marcas de amor